Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la inervación del pulmón. Vamos entonces a dar la explicación porque realmente se encuentra muy poca información referente al tipo de inervación y la manera como ésta actúa. Es decir, en los libros de anatomía resumen demasiado cómo es la inervación de nuestro pulmón. Aquí lo que vamos a ir viendo es cómo se va generando la inervación. No va a ser muy extenso, por lo mismo que les comento, no hay tanta información como para alargar tanto el video, pero vamos a ir describiéndolo poco a poco. Ahora, vamos a empezar entonces porque el pulmón se encuentra inervado por vías sensoriales aferentes, ¿de acuerdo? Sensoriales aferentes y porciones también que se le conocen como motores eferentes. Entonces, sensoriales aferentes y motores eferentes. Ahora, dentro de esta clasificación, esto simplemente es hablando de manera funcional, debido a lo siguiente: nosotros vamos a ver que la inervación va a estar dada por una porción simpática y una porción parasimpática. La porción parasimpática está dada justamente por este nervio que estoy marcando aquí, que es la porción del nervio vago. Nervio vago de un lado y las porciones del nervio vago del otro lado. Ahora bien, ambos nervios vagos entonces van a dar una porción o una inervación que es parasimpática, ¿de acuerdo? Mientras que la porción simpática va a estar dada por el ganglio cuarto y quinto. De hecho lo estoy poniendo muy arriba, pues no son cuarto y quinto están hasta acá abajo. Por el cuarto y quinto ganglios de la cadena paravertebral, aunado a una porción que se conecta con el tercer ganglio cervical. ¿Muy bien? Ahora, entonces, entre ellos van a juntarse y van a dar precisamente raíces nerviosas que también van a llegar a inervar a mi porción tanto bronquial como pulmonar. Ahora, esto es fundamental entonces por lo siguiente: cuando nosotros generamos estas fibras, estos axones, nosotros vamos entonces a estudiar la formación de plexos, ¿de acuerdo? Un plexo que se dirige hacia la parte anterior, sobre todo en la región del ilio pulmonar. Entonces tenemos plexos en la parte anterior y tenemos plexos hacia la parte posterior. Muy bien. Ahora, estos plexos anterior y posterior van a tener entonces dos redes nerviosas muy importantes. Cada uno va a generar dos redes nerviosas muy importantes. Ahora bien, estos plexos que van a estar alrededor propiamente de la porción bronquial y que van a ingresar hacia la porción pulmonar se le conocen como el plexo peribronquial y el plexo periarterial. Cuando hablamos de peribronquial es porque van a pasar justamente alrededor de la región de los bronquios. Cuando hablamos de periarterial es porque continúan el trayecto de las porciones arteriales de las cuales hablamos en el video anterior. Ahora bien, una vez que se ha entendido esto, entonces vamos a ver cómo se va a integrar precisamente esta inervación. Y primero de lo que vamos a hablar es de la porción peribronquial. La porción peribronquial, entonces, una vez que ha descendido la porción de mi nervio vago, aquí nada más vamos a poner el del lado derecho, entonces ahora se empotra justamente hacia las porciones que se refieren de los segmentos bronquiales. No olvidemos que tenemos una porción superior, que justamente la que estoy mostrando aquí, una porción media, que es para el lóbulo medio, y una porción inferior. Ahora bien, pero
¿Qué pasa con estas porciones peribronquiales? No olvidemos que también la porción simpática va a llegar a cubrir precisamente prácticamente las mismas regiones, abrazando propiamente a toda la porción de los bronquios. Ahora, pero a nivel justamente de la porción de la región condral, justamente aquí hicimos un corte. Bueno, aquí en esta imagen les vamos a mostrar propiamente cómo está el corte. ¿Qué es lo que importa? Es que en la porción de la tráquea está formada precisamente por varias capas. Ahora, esta región entonces vamos a ver que los plexos peribronquiales, ahorita nada más estamos hablando de la porción de la tráquea, prácticamente los bronquios tienen, sensiblemente hablando, la misma estructura. Nosotros vamos a notar entonces que tenemos el plexo peribronquial, que a su vez va a tener una porción que se le refiere como una porción extracondral. Esta porción extracondral se encuentra entre la porción cartilaginosa y la capa adventicia que presenta propiamente mis bronquios y mi tráquea. ¿Muy bien? Ahora, la otra parte es la inervación subcondral, que hace referencia que se encuentra entre la porción del cartílago y la región del epitelio que presenta justamente mi tráquea y mis bronquios. Esto funciona muy similar o muy semejante a los plexos intramurales que se encuentran justamente en la región del esófago y de mi tubo digestivo. Muy similares. ¿De acuerdo? Porque no olvidemos que también hacia la parte posterior tenemos una porción completamente muscular. Ahora, existen también algunas células ganglionares que se encuentran repartidas propiamente en la porción, ¿sale?, peribronquial, disponiéndose principalmente en el plexo extracondral. Ahora, ¿qué efecto tiene entonces esto? Bueno, los estudios morfológicos generalmente pues han aceptado que existen vías, ¿de acuerdo?, que utilizan la situación colinérgica. Es decir, existen nervios colinérgicos que juegan un papel muy importante en la regulación del calibre de las vías aéreas. Ahora ustedes me dirán, bueno, se supone que íbamos a ver inervación pulmonar y ya me estás hablando propiamente de lo que es la porción de los bronquios. Bueno, lo que ocurre es que la porción de la inervación que le corresponde a los nervios que llegan a la porción de la región pulmonar tienen la característica que van también a inervar a la porción bronquial. Ahora, quien realmente lleva toda la función en este momento o en esta situación son los bronquios. ¿Por qué? Porque como tal el pulmón solo funcionan como fuelles, ¿de acuerdo? Solo funciona como reservorio. Ahora, eso no quiere decir que los pulmones también no tengan una situación de inervación propia, sino que comparten prácticamente la misma circunstancia de la vía nerviosa. Ahora bien, vamos entonces a verificar que las fibras nerviosas, ¿de acuerdo?, que salen o emergen del vago, las cuales nosotros hablaremos o les diremos que son las fibras eferentes, ¿de acuerdo? Las fibras nerviosas eferentes que recorren a lo largo del vago van a hacer sinapsis en los pequeños ganglios parasimpáticos localizados justamente en las paredes de la vía aérea, ¿de acuerdo? Ahora, desde ahí, una vez que conecta la porción del nervio vago a esas porciones ganglionares, estas porciones ganglionares van ahora a emitir otros nervios a los cuales le diremos fibras postganglionares, que van a llegar justamente a las porciones, en este caso del músculo liso de la porción bronquial, y al mismo tiempo va a haber porciones que también van a llegar hacia las porciones pleurales. Esto es muy importante, sobre todo cuando llega la inervación a la porción submucosa, sobre todo de la porción bronquial. Ahora,
La inervación entonces colinérgica de las vías aéreas ha sido estudiada pues prácticamente de manera histoquímica, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros estudiamos precisamente es cómo la relación bronquio-pulmón tiene efecto en ciertas enfermedades como lo que es el asma, ¿de acuerdo? Cómo las vías aéreas llegan precisamente hasta la porción de los bronquioles terminales, que son muy importantes, y precisamente lo que se busca es cómo las porciones bronquiales tienen relación con las pulmonares. Ahora, después de toda esta situación, entonces, fíjense bien. La porción del nervio vago proporciona, ya dijimos, inervación parasimpática, justamente en la porción sensorial de lo que es la región pulmonar. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede entonces con la inervación precisamente de nuestro nervio vago? Bueno, para que entonces nosotros podamos utilizar a nuestros pulmones de manera adecuada, nosotros necesitamos forzosamente que el nervio vago se conecte con la laringe. ¿Para qué? Porque necesitamos saber si realmente estamos teniendo inspiración o tenemos expiración, si estamos deglutiendo, si estamos comiendo, si estamos hablando. Entonces, ¿qué hace la porción de nuestro nervio vago? Bueno, nuestro nervio vago desciende, genera entonces ramos bronquiales y una porción, sobre todo la del nervio vago del lado izquierdo, genera una parte que recurre, es decir, que se regresa nuevamente a inervar la porción de la laringe. A esto nosotros le conocemos como el nervio laringeo recurrente. En el caso del lado izquierdo, pasa justamente por debajo de nuestra arteria aorta. Muy importante esta relación, debido a que nosotros en ciertos padecimientos, por ejemplo en la cardiomegalia, se puede presentar disfonía crónica, y eso es muy importante, sobre todo porque hay pacientes en los cuales, pacientes hipertensos sobre todo, hacen referencia de que pierden la voz, precisamente por esta relación que existe con el nervio laringeo recurrente. Bien, ahora bien, este nervio laríngeo, sobre todo la parte superior del nervio laríngeo y el nervio laríngeo recurrente, ¿de acuerdo? Llevan fibras sensoriales y preganglionares parasimpáticas. Muy bien. También van a llegar hacia la porción de la tráquea, como ya habíamos mencionado, y la porción de los bronquios. Que eso es muy, muy importante. Ahora bien, los cuerpos entonces de estas fibras celulares, es decir, de estas fibras sensoriales, ¿de acuerdo? Vagales, se encuentran justamente localizados en unas porciones ganglionares que se encuentran en la región yugular, ¿de acuerdo? Que ahí se le conocen como ganglios yugulares. Muy bien. Ahora, sobre todo existen nodos con proyecciones periféricas para lo que son las vías centrales de la médula espinal. Ahora, la estimulación adecuada de estos nervios puede asociarse a varios síntomas de enfermedades alérgicas, por ejemplo el asma, la rinitis, sobre todo también la enfermedad obstructiva pulmonar. Ahora, aquí no es que esto sea la explicación, pero su estimulación puede ser un detalle como por ejemplo los estornudos, ¿de acuerdo? La tos, la hipersecreción de moco y la broncoconstricción, ¿de acuerdo? Ahora, existen mecanismos que participan precisamente en este funcionamiento anormal debido a el conocimiento precisamente de esta inervación, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente se ha visto que estos nervios, tanto las porciones laríngeas, ¿okay?, como la porción traqueal, como la porción bronquial, no solamente están ahí mal puestas, sino que discurren de manera bilateral a la porción de la tráquea y la porción del esófago. De tal manera que también entonces existe una relación intrínseca entre la porción esofágica y la porción respiratoria. Ahora bien, existen los nervios eferentes parasimpáticos, justamente que inician en los núcleos vagales motores. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos un núcleo que se le conoce como núcleo dorsal del vago, que se encuentra propiamente a nivel de la porción entre el puente de Barolio y la porción de Ubbo. Ahora bien, fíjense bien, entonces, estas porciones de esos núcleos
es donde parten fibras preganglionares que recorren a los nervios vagos, penetran en las paredes de las vías aéreas y llegan al plexo extracondral, del cual ya hablamos. Hacen relevo en los ganglios parasimpáticos, ¿muy bien? En los ganglios precisamente que van a generar fibras postganglionares. De estos ganglios, las fibras postganglionares inervan al músculo liso y a la porción de la submucosa y vasos sanguíneos. Ahora, sin embargo, nosotros vamos a ver que la densidad de inervación va decreciendo desde la tráquea hasta los bronquios, porque lógicamente van a ir disminuyendo tanto las capas como el calibre. Ahora, aquí entonces es importante porque los nervios eferentes vagales van a generar mucha inervación colinérgica, y de hecho de esa forma se forman mecanismos colinérgicos como los mediadores inflamatorios y los neuropéptidos que sensibilizan a los ganglios parasimpáticos e incrementan de esta forma precisamente estos mecanismos. Ahora, las fibras nerviosas preganglionares simpáticas que provienen justamente de la médula espinal, es decir, si yo hiciera de manera esquemática la médula espinal, existen porciones antes de llegar justo a la cadena ganglionar simpática, donde hemos hablado precisamente de la porción de T4 y T5. ¿Qué sucede entonces con estas porciones preganglionares? Bueno, estas fibras preganglionares, ¿de acuerdo?, hacen sinapsis justamente en esta porción de la cadena paravertebral, sobre todo en T4, como ya dijimos, T5 y en el ganglio cervical inferior, que son los primeros que mencionamos al iniciar precisamente este video. Ahora, de estos entonces van a nacer ahora fibras postganglionares, es decir, los axones llegan al ganglio y después se forman las fibras postganglionares. Y entonces, ¿ahora qué hacen? Bueno, van a ingresar justamente nuevamente hacia las paredes, ¿de acuerdo?, de las vías aéreas, y se entremezclan con las colinérgicas que se vienen con las porciones del vago. ¿Muy bien? Ahora, obviamente estas van a llegar justamente hacia la porción tanto pleural y van a llegar justamente también hacia la porción bronquial. ¿De acuerdo? En las vías aéreas que tienen escaso aporte simpático, especialmente las que tienen mayor calibre, van a ahí proveen de inervación a las glándulas submucosas, también a los vasos sanguíneos, pero también van a llegar a las porciones de los vasos de menor calibre. Por eso es muy importante que ustedes estudien bien cómo viene la distribución de la irrigación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver entonces que existen diferentes terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo?, que van a venir o van a llegar a las porciones pleurales. Y tenemos entonces las que vienen directamente de las porciones del vago y de la cadena simpática a nivel de la porción mediastínica. 2. Las porciones que vienen de un tercer nervio que nace justamente de las porciones entre C3, C4 y C5. Y es un nervio que viene de manera directa, que justamente lo voy a marcar en este punto, y cruza y va a llegar a inervar la porción diafragmática. Muy importante este nervio porque este nervio se le conoce como el nervio frénico. Ahora, este nervio frénico va a llegar justamente hacia las porciones que le corresponden de nuestro diafragma. Sin embargo, hay porciones que van a llegar a inervar justamente la porción de la pleura diafragmática, es decir, de la porción pleural que está en contacto con esta región. De tal manera que entonces tanto la porción del nervio frénico como la porción del nervio vago, más las porciones de T4, T5 y el ganglio cervical inferior, son los tres puntos de inervación importantes que van a llegar justamente a mi porción tanto pulmonar como la porción bronquial. Esas son las porciones muy importantes que nosotros vamos a ver cómo se van a distribuir justamente en este punto. Ahora, en el caso de la sensibilidad pulmonar, la verdad es que carece mucho de ciertas, vamos a decirlo así, de inervación sensitiva. ¿Por qué? Porque entonces aquí nosotros vamos a ver que si el pulmón tuviera
demasiada sensibilidad, obviamente la sensación que nosotros tenemos justamente a la hora de expandir fuera tan fea como la sensación cuando nosotros estamos completamente llenos. De tal manera que se reduce, no se elimina, sino se reduce la cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas a nivel de la porción pulmonar. ¿De acuerdo? Más no así en la porción bronquial. Por lo tanto, existen muchos procesos de enfermedad que realmente generan dificultad para poder diferenciar estos procesos. ¿Por qué? Porque el proceso de dolor justamente en este punto es muchísimo menor a el resto de las vísceras. Por eso es muy complicado precisamente hacer el diagnóstico diferencial entre las porciones que refieren de problemas bronquiales contra los problemas pulmonares. Eso sí es lo que nosotros vamos a ir viendo precisamente en esta región. Ahora bien, las porciones que tienen que ver con la región motora vienen directamente de las porciones que vienen de la porción intercostal. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo? ¿También el pulmón tiene una inervación motora? Pues sí, el pulmón simplemente se mueve precisamente por acción de los músculos que están alrededor de ellos. Y sí, tienen toda la razón. Pero no olvidemos que la inervación que viene de la porción diafragmática genera una coordinación para entonces saber en qué punto nuestro pulmón está insuflado. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ya tiene su capacidad llena, para que entonces este músculo, que es el músculo diafragma, no siga contrayéndose. De tal manera que también se coordina junto con los músculos inspiradores. Y no olvidemos que tenemos músculos inspiradores primarios y secundarios. De tal modo que toda esta porción o toda esta región de la inervación es sumamente importante para entonces coordinarla con la porción de la laringe, la porción de la nariz y entonces con otros centros que se encuentran a nivel de bulbo, ¿de acuerdo? Y a nivel de puente, sobre todo para la porción de la inervación del vago. Muy bien, espero entonces que con esta explicación se me hace muy corta realmente, como les digo es un poquito difícil ver cómo la inervación simplemente macroscópica pues va a llegar propiamente a la región pulmonar. Sin embargo, lo que sí ha podido estudiar precisamente es cómo se lleva a cabo la inervación, más bien cómo se lleva a cabo la función de la inervación a nivel bronquial y además las funciones que tienen a nivel del asma. Pero eso lo veremos entonces cuando veamos inervación propiamente de la tráquea y el bronquio, o sea, cuando veamos tráquea y bronquios. Muy bien, gracias.